el de la parábola del sembrador que se encuentra en Mateo, capítulo 13, verso 1. Y quiero tratar de animarle, quiero tratar de exhortarle a que pueda tomar una determinación en su vida con respecto a la palabra, a valorar la palabra, a amar la palabra de Dios. Vamos a ocupar el texto de Mateo, capítulo 13, desde el verso 1 hasta el verso 8. Pero antes vamos a orar para que luego podamos, inmediatamente que hagamos la lectura, detenernos en las ideas principales. ¿Quiere inclinar su rostro? Y oramos. Padre, aquí estamos y sabemos que es por tu gracia, sabemos que es por tu misericordia, es por tu paciencia que has mostrado en cada uno de nosotros. Te damos a ti la alabanza, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús al reconocer tu fidelidad, tu bondad que has manifestado, tu paciencia, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús, por no pagarnos conforme a nuestras obras, por bendecirnos sin merecerlo, por alcanzarnos con tu palabra, con tu evangelio, y por sostener y ministrar nuestra vida con tu Espíritu Santo. Padre, te damos las gracias esta mañana por el privilegio que tenemos de meditar en tu palabra, sabiendo que nuestra fe es edificada, sabiendo que somos establecidos, que somos afirmados, que somos bendecidos. En el nombre de Jesús, te agradecemos por este privilegio, por esta oportunidad, Señor. Te rogamos, Padre, que te manifiestes revelando tu palabra, aplicando la palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestra vida, por tus pensamientos de paz y de bien, por tus planes para nosotros, por la provisión que ya has hecho a favor nuestro. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien, vamos a la palabra de Dios, Mateo, capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 8. Lo que acá encontramos es la parábola del sembrador. Y yo creo que hay varias cosas que podríamos aprender de esta parábola. Establezcamos como entrada que una parábola es una comparación, es una enseñanza que utiliza elementos naturales, elementos que la persona podía comprender o con los que las personas estaban relacionadas, para poder explicar o aplicar verdades espirituales. Y Jesús habló aquí acerca de un sembrador que salió a sembrar. Y probablemente, si usted conoce la parábola, se nos habla de 4 tipos de tierra, lo cual representa a las personas, porque de una manera bien clara, en Lucas capítulo 8, donde se encuentra el pasaje paralelo de Mateo 13, la explicación que Jesús da sobre la parábola de una manera directa dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Entonces el sembrador es cualquier predicador, un pastor, un ministro, o incluso usted o cualquier creyente cuando está compartiendo la palabra. Y la tierra son las personas que reciben la palabra. Yo sé que es fácil separar los 4 tipos de personas que hay ahí, pero yo quiero esta mañana retarle para que usted reflexione sobre qué es lo que usted puede hacer, identificando su vida, su condición personal, porque yo creo que en todas las iglesias el sembrador siembra la semilla, y yo creo que en todas las iglesias hay gente que parece tierra junto al camino, está dura y la semilla no penetra. En todas las iglesias hay gente que es como piedra junto a pedregales, y hay gente que es como tierra que está llena de espinos, y hay gente que es buena tierra. Y de eso nos habla la parábola. Leámosla a partir del verso 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa.
Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Establecemos entonces, en base a la parábola, que la semilla es la palabra de Dios. Y el sembrador representa a cualquier predicador, cualquier ministro, a todo pastor, o incluso a usted cuando usted está compartiendo la palabra de Dios. Y usted tiene que saber que usted se va a encontrar con 4 tipos de personas. Pero también usted tiene que saber que usted es uno de esos 4 tipos de personas. La forma en que usted reacciona a la palabra, la manera en que usted trata la palabra, determina qué tipo de tierra es usted. En esta parábola vemos 4 tipos bien diferentes, y vemos que el último es el considerado buena tierra, que es el que da fruto. El primero, que es desde el junto al camino, da la idea de tierra que está endurecida, y por lo tanto la semilla no puede penetrar, no puede germinar, y por lo tanto no habrá ningún fruto, no habrá ningún crecimiento. Pero en medio encontramos 2 tipos de tierra que de una manera muy clara el Señor Jesús las utilizó para simbolizar la gente que tiene problemas en la vida, y que por causa de los problemas y las dificultades se desenfocan de la palabra y se apartan. Pero el otro grupo, el de los espinos, representa a la gente que no tiene problemas, sino que lo que tiene son riquezas, lo que tiene son negocios, y esos negocios y sus ocupaciones los desenfocan de la palabra de Dios. Entonces, estos 4 tipos de tierra de los cuales el Señor Jesucristo habló, yo creo que se encuentran en todas las congregaciones locales. Se pueden encontrar en todas las congregaciones a nivel del mundo. Y esta mañana, al meditar en esta porción de la palabra, mi intención es que usted pueda reaccionar sabiendo o identificándose de una manera personal qué tipo de tierra soy yo. ¿Soy buena tierra? ¿Estoy produciendo mucho fruto? ¿Estoy produciendo fruto al 30, al 60? ¿O soy de aquellos que los negocios me tienen alejado de Dios y por eso no me congrego? Por eso mi comunión con Dios está estorbada. ¿O soy de aquellos que los problemas, las necesidades, la enfermedad, la escasez me hacen que me desenfoque, que me aparte, porque tengo que rebuscarme, tengo que afanarme? No creo que nadie de los que estén aquí sean junto al camino, porque si no ya no estarían aquí. Porque los del junto al camino representan a aquellos creyentes que la palabra en realidad no halló cabida en ellos. Junto al camino significa que es una tierra que ha sido pisoteada, está endurecida, y por lo tanto la semilla no penetra, sino que se queda sobre. Y según las explicaciones que el Señor Jesucristo da más adelante de la parábola, dice que las aves vienen y se llevan la semilla. Vamos a ocupar el pasaje de Mateo y a ocupar el pasaje paralelo de Lucas, donde en Lucas lo que encontramos es que el Señor de una manera clara y directa dice: el diablo viene y roba la palabra. Hay muchas personas a las que usted le va a hablar, pero serán como tierra junto al camino, que usted le va a dejar la palabra, pero más se va a tardar usted en darle la palabra en que el diablo venga y robe esa palabra. Así que usted tiene que saber que la gente con la que usted comparte el evangelio va a ser clasificada en uno de estos 4 tipos. Pero también usted tiene que saber que usted está representado ahí en esa parábola, y que usted es uno de esos 4 tipos. Y si quitamos el primero, usted es uno de los 3 tipos. El número
número 3 y número 4 que se encuentran en la parábola. Pero también hay un consejo, una instrucción que podemos considerar, que podemos tomar en cuenta esta mañana. Después de que hayamos identificado qué tipo de tierra o qué tipo de creyentes somos. Resulta que cuando yo estaba terminando mis notas esta madrugada, vinieron algunos pensamientos a mí para poder profundizar un poco más la palabra de Dios, y encontré esto. Hay grandes personajes en la Biblia que son dignos de admiración por causa de su fidelidad, su carácter, su esfuerzo. Y hay otros personajes que sobresalieron por causa de los errores que cometieron. Hay personajes que sobresalieron por sus actitudes de desobediencia, por sus actitudes de incredulidad o por su pecado. Y entonces las ideas que vinieron a mi mente al final, después de haber prácticamente concluido las notas de la meditación de esta mañana, fueron que estos 4 tipos de tierra los podemos conectar por lo menos con 4 personajes bíblicos. Así que cuando hablemos de la tierra junto al camino, vamos a hablar de la generación de Esaú. Cuando hablemos de la semilla que cayó en tierra con piedras o en pedregales, vamos a hablar de la generación de Saúl. Cuando hablamos de la tierra llena de espinos, vamos a hablar de la generación de Jesse, el criado de Eliseo. Y cuando hablamos de la buena tierra, vamos a hablar de la generación de David. Así que hay 4 personajes que vamos a conectar esta mañana con la parábola del sembrador para tratar de ampliar nuestro entendimiento. Primero, vamos a considerar a Esaú, el hermano de Jacob. Vamos a considerar luego a Saúl, el primer rey de Israel. Luego a Jesse, el criado de Eliseo. Y finalmente a David. Ya verá usted por qué. Cuando el Señor Jesucristo da la explicación sobre la parábola, a partir del verso 18 del mismo capítulo 13, mire lo que el Señor Jesús dijo. Escuche lo que el Señor Jesús dijo. Escuchen pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, el primer nivel, el primer tipo de tierra está conectado con las personas que no entienden. Y por eso le dije, no creo que haya aquí nadie que pertenezca a este nivel. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. No ha entendido. Cuando una persona no entiende el evangelio, significa que no ha podido comprender o recibir la revelación o la información que ha sido enviada de parte de Dios, que ha sido enviada del cielo, y no puede entender que a través del evangelio hay una vida totalmente nueva. No puede entender que es un esclavo del pecado y que podría llegar a convertirse en un hijo de Dios. No puede entender que sin Cristo está condenado y que su eternidad después de la muerte sería una de separación absoluta, completa de Dios, de la paz, del gozo. No entiende que el mensaje del evangelio ha sido dado para poder cambiar la existencia del ser humano en el tiempo presente y también en el futuro. Hay muchas personas a las que se les predica el evangelio, pero no logran entender. En lo particular yo he tenido esa experiencia. He hablado con mucha gente, pienso que les he explicado el evangelio, pienso que les he compartido suficientes escrituras como para que ellos puedan entender, pero hay mucha gente que no entiende. Y Jesús habló de una manera muy clara sobre este grupo de personas. Oyen la palabra, pero no la entienden. Y esa palabra que es compartida queda tan superficialmente que el malo viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. En Lucas capítulo 8, verso 12, la forma en que fue registrada esta misma porción de la palabra es la siguiente. Y los de junto al camino
son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Qué tremendo es entender que mientras por un lado Dios está levantando ministros, obreros, y Dios quiere usarlo a usted para sembrar la palabra, el diablo también mueve a los demonios para poder robar la palabra. Usted tiene que saber que estamos en una guerra espiritual. Dios envía obreros para edificar con la palabra, con el consejo de la palabra, con los mandamientos, con las promesas, pero el diablo viene para robar la palabra. Y cuando la gente no entiende la palabra, es súper fácil para el diablo venir y arrebatar esa palabra que ha sido puesta, que ha sido expuesta, que ha sido predicada. Y vea que el propósito del diablo está escrito ahí al final del verso 12 de Lucas: para que no crean y se salven. Lamentablemente, mucha gente ha oído el evangelio, pero no creen. Muchísimas personas han oído el evangelio, pero es como que estuvieran sordos, es como que estuvieran ciegos. Y por eso usted tiene que estar agradecido con Dios, porque Dios le alumbró a usted el entendimiento. El Espíritu Santo aplicó la palabra en su corazón y usted ha entendido que hay salvación a través de Jesucristo. Usted ha entendido que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Usted ha entendido lo que es ser un hijo de Dios, ser adoptado, ser un heredero. Usted ha entendido y por eso está aquí. Si usted fuera de los que no han entendido o de aquellos que oyeron la palabra y el diablo hubiera robado esa palabra, usted no estuviera aquí, ni mucho menos habría permanecido tantos años como lo han hecho muchos. Así que podemos ver a través de esta porción de la palabra que el primer nivel de escuchar es el nivel de oír sin entender. La gente oye el evangelio, pero no lo entiende. Se le predica, se le explica, se le enseña la escritura, pero por diferentes razones y principalmente por una causa espiritual, la gente permanece cegada, ciega, no entiende. Pero lo más tremendo es que la persona no hace nada por entender. Hay personas con las que yo he hablado y me dicen: es que mire, yo no sé a quién creerle, porque usted me viene hablando como que usted conoce la verdad, pero vienen los testigos y también ellos me vienen hablando que ellos traen la verdad. Pero vienen los mormones y también ellos tienen la verdad. Y mi mamá, que es católica, también dice que esa es la verdadera iglesia y que esa es la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdadera verdad? Y yo entiendo cuando la gente está confundida por causa de tantas religiones, tantos pensamientos, tanta confusión. Pero yo creo, y ese es el consejo que yo le doy a la gente, que mientras más confusión hay, más diligencia hay que poner en averiguar cuál es la verdad. Y al final se va a descubrir que la verdad es Cristo, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es la resurrección, Él es el Cordero de Dios. Él es el sacrificio perfecto por nosotros. Así que aunque la gente esté confundida con una gran cantidad de información, al final el que escudriñe va a descubrir que Cristo es la verdad. Entonces el problema con la gente en este nivel es que no entienden, pero no se esfuerzan por entender. La próxima vez que usted se encuentre con alguien que le diga: pero es que no entiendo, es que no sé qué creer, simplemente aconséjele a que lea los evangelios, para que descubra quién es Jesucristo. Simplemente aconséjele que no se conforme con no entender, sino que se esfuerce y que trate de averiguar, que trate de escudriñar. Dígale que lea la Biblia y que antes de leer la Biblia, que ore diciéndole a Dios: Dios, revélate a mi vida a través de tu palabra. ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo? Eso tiene que aconsejarle usted a la gente.
Cuando usted encuentra gente a la que usted ya los evangelizó, ya le predicó meses o probablemente tiempo ya, y la gente no camina, no entiende, trate de presionarlos, trate de empujarlos a que ellos reaccionen, a que no se conformen con que no entienden, sino que procuren entender siendo diligentes, leyendo la palabra, pero sobre todo pidiéndole a Dios en oración que se revele a su vida. ¿Sabe que esa es una de las oraciones que Dios más ha respondido? Fíjese que incluso actualmente hay testimonios, yo le he mencionado eso ya con anterioridad, pero sigue incrementándose. Hay muchísimos testimonios de que la experiencia que Saulo tuvo en Damasco, el encuentro que tuvo con el Señor, muchos musulmanes lo están teniendo con Jesucristo en estos días, en este tiempo, en estos años. Muchos musulmanes están teniendo una revelación de Jesucristo, pero hay un elemento común, y es que la mayoría de ellos le han dicho: quiero conocerte. Han invocado al Señor y le han dicho: si tú eres Dios, revélate a mi vida. Yo le doy ese consejo esta mañana, en particular para sus familiares, para sus vecinos, para todas aquellas personas con las que usted ha compartido el evangelio y parece que no entienden. Mándelos a leer la palabra de Dios, pero orando. Dígales que oren antes de leer la palabra. Que le digan a Dios: Señor, revélate, dame entendimiento, ayúdame a comprender, porque qué mejor maestro que el Espíritu Santo. Si a usted no le entienden, con que usted a veces no me entiende a mí, pero al Espíritu Santo sí podrán entenderle. Entonces este sería el consejo para esta gente, para esta clase de personas. Hay que aconsejarles que se esfuercen y que sean diligentes. Estas personas no han entendido lo que significa dejar de ser esclavo. No han entendido que hay un privilegio pero tremendo de ser llamado hijo de Dios. No han entendido lo que significa tener el respaldo del cielo en la tierra. No han entendido lo que es el ser llamado de parte de Dios a la gloria eterna, como lo dice el apóstol Pedro. Dice que el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna, ¿verdad? Pero mucha gente no entiende todas esas cosas. Así que hay que empujarlos a que se esfuercen. Ahora, este nivel de oír sin entender está conectado con lo que yo llamo ahora la generación Esaú. ¿Qué pasó con Esaú? Esaú, siendo el primogénito de Isaac, cuando ya estaban grandes junto con su hermano y él ya tenía que tener entendimiento de las cosas espirituales y valorar las cosas espirituales, él llegó a un punto de reflexión personal donde él le dijo a su hermano: ¿y para qué me va a servir la primogenitura?, le dijo. Mire qué ignorante, porque en lo básico la primogenitura establecía un derecho del hijo de recibir una doble porción de herencia. Si el padre tenía 5 hijos, pues la herencia tenía que repartirse en 6 partes y 2 le tocaban al primogénito. Si el padre tenía 4, pues había que hacer 5 partes y de esas 5, 2 eran para el primogénito. En lo natural había un beneficio de ser el primogénito. Pero Esaú, que representa a la gente que oye la palabra y no entiende, hace esta declaración: ¿y para qué me va a servir la primogenitura?, dice. En lo espiritual, la primogenitura era el camino hacia el Mesías. El primer hijo nacido era consagrado a Dios. Y el primogénito siempre ha tenido como una posición de honra, una posición de honor, hablando en lo natural y hablando espiritualmente. Así que espiritualmente Esaú tenía una posición privilegiada, pero se revela su ignorancia sobre el tema cuando él le dice a su hermano: ¿y para qué me va a servir? Y le vendió la primogenitura por un plato de lentejas, que traducido a nuestro idioma sería por una buena sopa de frijoles. Entonces le vendió la primogenitura por una sopa. La gente que no entiende están representadas en esa generación de Esaú. Tristemente, esa generación de Esaú, de los que no entienden, pueden estar dentro de la iglesia muchas veces conectados con familias cristianas. Puede incluir hijos de creyentes
hijos nuestros, familiares nuestros, que están en la iglesia pero no entienden. Y entonces el diablo viene, roba la palabra y un día se apartan definitivamente y el proceso de crecimiento nunca se da porque la palabra nunca germinó en su corazón. No quiero detenerme más en esto, excepto darle el consejo de que cuando encuentre personas que usted considera que no han entendido el evangelio, los anime, los rete, les diga, mire, lea los evangelios. Y especialmente el evangelio de Juan. Pero antes de leer la Biblia, dígale a Dios, Señor Dios, porque no le puede decir Padre, ¿verdad? Porque todavía no es hijo. Dígale, Señor y Dios, revélate a mi vida mientras leo tu palabra. Rete a las personas y luego espere que el milagro suceda. Espere que la palabra pueda ser sembrada en su corazón y que pueda llegar al segundo nivel por lo menos. El segundo nivel que encontramos en la parábola del sembrador es el nivel de oír y emocionarse. El primero era oír y no entender. Así como le pasa a algunos cada domingo aquí. Oyen y hoy yo no sé qué dijo el pastor, dice. Se van igual que como vinieron. Pero otros oyen y se emocionan con la palabra. Oyen y dicen, hoy estuvo buena la palabra. ¿Y de qué predicó el pastor? No me acuerdo, pero estuvo buena. Porque se emocionaron. El segundo nivel relacionado con la predicación de la palabra es el nivel de nuestra alma, es el nivel de las emociones, es el nivel de los sentimientos involucrados con un entendimiento superficial. Mateo capítulo 13 verso 20 nos da la explicación. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea que el segundo nivel, el nivel representado en la tierra, sembrado en pedregales o la tierra que tiene piedras, es el nivel de las personas que creen temporalmente. Llegan a un entendimiento, llegan a una aceptación de la palabra que incluso les produce gozo. Se emocionan. Se sienten en ese momento motivados a caminar por la palabra, a vivir la palabra, a obedecerla. Pero no hay un entendimiento muy claro en su mente ni en su corazón, sino que es más bien un entendimiento superficial que le hace gozarse pensando en los beneficios, pensando en la esperanza, pensando en lo que pueda recibir. Y entonces la gente se ilusiona, por ejemplo, con las promesas, pero no escudriña las condiciones para recibir las promesas. La gente se emociona, tiene un conocimiento superficial de la palabra, pero la palabra no ha llegado al corazón, sino que solamente se ha quedado a nivel de la mente. Vea la forma en que Jesús lo describe en el verso 21. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. A una gran cantidad de personas les ha sucedido eso. Comenzaron, recibieron el evangelio, creyeron el evangelio, pero no se preocuparon por echar raíces. No se preocuparon por profundizar en el conocimiento de la palabra. No profundizaron, por ejemplo, en el costo de seguir a Cristo. Jesús, entendiéndole, les predicó de que nadie que ponía su mano sobre el arado y volvía a ver atrás era digno de seguirlo. Jesús les predicó que nadie que no aborreciera a padre o madre no podía ser digno de ser su discípulo. Jesús habló del costo que hay de seguirle. Cuando la gente se emociona con la palabra, tiene un conocimiento superficial. Son esas personas que andan hablando así bien entusiasmadas todo el tiempo y que gloria a Dios y viera qué tremendo y qué fantástico y qué fabuloso, y ocupan un lenguaje que como que andan en las nubes, pero son bien emocionalistas. El problema es cuando las emociones se les acaban. Ahí se quedan todos acabados, todos tristes,
Ya no hay motivación, porque su motivación no era causada por una fe firme, por la promesa de Dios, sino por la emoción que tenía. Hay un montón de evangélicos que son así bien emocionalistas. No sé si usted conoce a algunos que le hablan de cosas y viera qué tremendo ayer, le dice, ¿y usted cómo estuvo el culto? No, normal, dice usted, ¿verdad? Igual, lo mismo de siempre, los hermanos cantaron, no, todo tranquilo. No, en la iglesia viera que la presencia de Dios se sentía. Ay, si hasta la carne de gallina se nos ponía a todos. Y habla así la gente bien emocionalista, y todo es hacer las cosas así bien grandes como para impresionar. Pero el fundamento no es la palabra, no tiene raíz en la palabra. O sea que no hay entendimiento, sino que lo que hay es emoción. La gente está nada más tomando la palabra de una manera superficial. La palabra no llegó al espíritu, llegó solamente al alma. Y cuando la gente tiene problemas, cuando padece injusticias, ahí ya no pueden continuar. Porque descubren que las promesas y la persecución van juntas. Miren lo que dice la palabra. Y eso es algo que un creyente tiene que tener bien claro. Al final del versículo 21 dice, o la persecución por causa de la palabra. Hay una persecución sobre los creyentes. Hay una persecución y hay padecimientos que solo los creyentes experimentan. Los inconversos no. Es una persecución que viene por causa de la palabra. Si el diablo vino a robar la palabra de aquel que no creyó, que no la recibió, el diablo va a perseguir a la persona para poder robarle la palabra, y una de las formas de perseguirlo es ponerle problemas, es ponerle dificultades, es levantar a su familia en contra suya, es la enfermedad, es la necesidad, es la escasez, son los enemigos. El diablo va a levantar circunstancias en contra suya, el diablo va a levantar persecución en contra suya. Pero aquellos que están basados o establecidos únicamente en la emoción no van a poder permanecer. Y por eso dice que como no tienen raíz, sino que es de corta duración, su creencia es temporal, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ahí tropiezan. Hay mucha gente que ha tropezado aquí y en todas partes. Perseveraron un tiempo, creyeron en el Señor, abrazaron el evangelio, pero cuando vinieron los problemas, se apartaron. Y cuando uno los encuentra, pueden decir cosas como, por ejemplo, es que fíjese que no he llegado porque tengo problemas. Yo creo que cuando uno tiene problemas, hay que buscar más de Dios. Pero mucha gente se aleja cuando tiene problemas. En lugar de acercarse más para recibir una palabra, para recibir consuelo, para recibir la impartición del Espíritu, la motivación, la gente se aleja cuando tiene problemas. Y el asunto es que no solamente se alejan de congregarse, se alejan de Dios. Se alejan de la palabra de Dios que puede levantarlos. En Lucas capítulo 8, verso 13, donde encontramos el pasaje paralelo, la forma en que fue registrado allá es la siguiente. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Muchos creyentes permanecieron durante un tiempo, pero cuando llegaron las pruebas, cuando llegaron los problemas, se apartaron. Yo puedo pensar en nombres específicos de personas que cuando llegaron los problemas se apartaron y ya no regresaron, ya no se levantaron. Y este es el segundo nivel, ese es el segundo tipo de tierra. La tierra junto a pedregales o la tierra con piedra representa el nivel en el cual las personas oyen y se emocionan, piensan que han entendido, creen temporalmente, pero su evangelio y su vida está fundamentada sobre emociones. Y estos creyentes son inconstantes,
Porque en un momento o durante un tiempo, una época, pueden estar emocionados con el evangelio. Pero cuando la emoción se les pasa y caen en la realidad de que en el mundo hay aflicciones, hay dificultades, hay presiones, ahí no logran permanecer. Cuando llegan a la realidad de que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los valientes lo arrebatan, allí ya hay un problema, porque no tienen el carácter para poder luchar, sino que pensaban que todas las cosas iban a continuar bien, sin obstáculos, sin dificultades. Y entonces el Señor Jesucristo revela que hay un grupo de personas representados aquí, y son aquellos que creen en un tiempo, pero que las pruebas y los problemas van a hacer que se aparten. Quizás usted tenga que examinarse, porque a partir de aquí tenemos que aplicar la palabra en nuestra vida y pensar: ¿soy yo de los creyentes que cuando me vienen los problemas dejo de congregarme? ¿Soy yo de los creyentes que cuando estoy en problemas, así como automáticamente me desenfoco de la palabra, de la oración, de la adoración, porque quiero tratar de resolver el problema en mis fuerzas en lugar de buscar a Dios? ¿Soy yo de los que se desaniman cuando vienen las pruebas y los problemas porque no ha entendido que se necesita desarrollar un carácter? Porque Jesús trata solamente con los vencedores. En Apocalipsis dice que los cobardes se quedan afuera. Entonces aquí comienza la aplicación de una manera personal. Quizás hayan algunas personas aquí que tienen que examinar su corazón de esta manera, así clara y directa. ¿Soy yo de los que me detengo cuando hay problemas? ¿O sigo adelante? Usted examínese. Sigue usted adelante, persevera, permanece, retiene la palabra, sigue luchando, sigue creyendo, o se desanima porque siente que está difícil, porque siente que Dios no le oye, porque siente que no hay salida. Oiga que estoy usando de nuevo o repitiendo la palabra sentir, porque la conexión o la clave con este grupo de personas son las emociones. Creen, se gozan, pero su vida está basada en los sentimientos. Eso significa de que podrían perseverar si todo continuara bien en sus vidas. Podrían continuar siendo fieles al Señor, fieles en congregarse, fieles en servir, si no hubieran problemas. Pero resulta que el diablo viene y levanta una persecución, y a través de la persecución ha logrado que muchos creyentes vuelvan atrás. Ha logrado que muchos creyeran solamente durante un tiempo, pero levantó tribulaciones, aflicciones, problemas que causó que la gente decidiera no apartarse de la iglesia, porque ahí comienza todo, apartarse de Dios. Porque el que se aparta de la iglesia deja de ser motivado, deja de ser ministrado, deja de ser animado, deja de ser fortalecido, deja de ser aconsejado. Entonces el primer paso en el retroceso es dejar de congregarse. Y cuando la gente se siente desanimada, a mí me dicen: es que pastor, viera que me ha caído un desánimo. Y yo digo: ¿y dónde caerá? Digo yo nunca que lo he visto, digo yo. ¿Y dónde será que están esas lluvias de desánimo? Porque muchos creyentes me han hablado en esos términos. Me ha caído un desánimo, pastor. Mire, el desánimo no cae. Usted es el que decide rendirse, ¿eh? Y por eso la palabra dice: esfuérzate. Por eso la palabra dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso Dios le dijo a Josué que se esforzara y que fuera valiente. Porque Dios no trata con los cobardes, Dios no trata con los miedosos, con los inseguros. Dios quiere tener un pueblo con carácter, con firmeza, con autoridad, con libertad. No todo temeroso. Así que nada de que me ha caído un desánimo. Al que le vuelva a decir eso a usted, dígale: el pastor dice que el desánimo no cae de ningún lado. Diga. Porque del cielo es donde caen las cosas. Así que a usted no le puede caer desánimo de arriba, porque de arriba lo que vienen son cosas buenas. Amén. Así que el segundo tipo, que es el de la tierra con pedregales, y que es el nivel de oír y emocionarse, representa a la generación de Saúl.
representa a aquellos que mientras todo está bien, hay trabajo, hay salud, hay finanza, hay pizza de vez en cuando, perfecto. Pero cuando hay enfermedad, conflictos, dificultades, amenazas, enfermedad, ahí ya comienzan a detenerse, porque no hay en su interior una convicción, sino que lo que había era un entendimiento superficial que lo hacía vivir de sus emociones. ¿Por qué lo conecté con Saúl? Porque Saúl, mientras él era el rey y era reconocido y honrado como el primer rey de Israel, todo estaba bien. Pero ¿qué pasó cuando Samuel le dice que vaya y que espere, porque él va a venir a encontrarse con él para ofrecer holocausto? Saúl tiene temor porque la gente comienza a desertarse. Saúl no caminó por la palabra, sino que Saúl tomó una decisión por el temor que tenía. En este segundo nivel, los creyentes toman decisiones por lo que tienen miedo, por lo que les preocupa. Usted no tiene que moverse por lo que le preocupa. Usted no tiene que moverse por lo que usted mira. Usted no tiene que moverse por lo que usted sabe. Usted tiene que moverse por lo que la palabra de Dios dice. Pero en el segundo nivel, en el nivel de la tierra con pedregales, en el nivel de creer por un tiempo y apoyarse en las emociones, encontramos a personas como Saúl, que mientras todo está bien, está bien. Pero cuando las cosas se ponen mal, caen en desobediencia. Cuando ya él vio que el pueblo se le desertaba, él se apresuró a ofrecer los holocaustos que a él no le correspondía. Le correspondía a Samuel. Y entonces cuando Samuel llega y ¿qué has hecho? Es que tuve miedo. Ahí está. Tuve miedo porque el pueblo se me desertaba. Pero yo te dije que me esperara. Sí, pero es que como el pueblo se estaba yendo, yo me esforcé, le dice, y me apresuré y ofrecí los holocaustos. Locamente has hecho, le dice Samuel. Le dice Samuel. Samuel representa a los creyentes que se mueven por las emociones. Saúl representa a los creyentes que se mueven por las emociones. Mientras él era el rey, el ungido, el escogido, todo estaba bien. Pero nada más aparece un muchacho por ahí que tiene la gracia de Dios, el favor de Dios, y comienza a sentir celos. Los creyentes que se mueven por las emociones nunca van a ser creyentes estables. Los creyentes que están siguiendo al Señor por las bendiciones, por lo que van a recibir, por la prosperidad, por el respaldo, por la autoridad, por la posición, nunca van a llegar a desarrollar una firmeza en su vida cristiana, porque los problemas los van a llegar a sacudir. Y como están fundamentados en emociones, por eso es que hay un montón de gente que ahora anda fuera del evangelio. Recuerdo yo que hace años vino una joven a estudiar al SEM. Con los días habló con nosotros, con mi esposa y conmigo, y nos dijo: he tomado la decisión de quedarme en la iglesia, porque yo no había oído la palabra, y ahora que la estoy oyendo, yo creo que la palabra es lo que necesito, y entonces he decidido quedarme aquí. Y yo, como siempre hago, y usted sabe que esa es la realidad, cuando la gente comienza a venir, le dejo unos tiempos, unos meses, incluso hasta llena la solitud, y yo lo dejo estar ahí para ver si es cierto que va a estar aquí. Y entonces le dije, bueno, que siguiera viniendo, que siguiera oyendo la palabra, y que más adelante íbamos a hablar de su decisión. Pues no pasó ni siquiera un par de meses, creo yo, cuando de nuevo vino a hablar con nosotros y nos dijo que se iba a ir para otra iglesia, porque en otra iglesia había encontrado la presencia de Dios, que había tenido un encuentro con Jesús. Y entonces le dice a mi esposa: usted está emocionada, le dice. A usted a Jesús ya lo conocía, si usted ya era cristiana, ¿no? Le dice. No es que acaba de encontrar a Jesús. Usted ha ido a un retiro, se encuentra emocionada, pero el problema va a ser cuando las emociones se le acaben. No, le dijo que hoy sí he encontrado lo que yo he andado buscando. Yo pensé que aquí era, porque aquí encontré la palabra que no conocía, pero ahora he tenido un encuentro verdadero con el Señor. Y mi esposa le insistió: no, le dice, usted lo que tiene es una emoción. El problema va a ser cuando esa emoción se acabe. Mire, yo creo que pasaron como unos 6 meses para que la volviéramos a ver. Vino de nuevo,
Hoy andaba arrastrando las chancletas. Ya no andaba emocionada. Andaba decaída, andaba deprimida, que no entendía lo que sentía. Y mi esposa tuvo que aconsejarle, decirle, yo le dije, usted estaba emocionada. Hoy que las emociones se le fueron y usted ha vuelto a la realidad de la vida, usted ahora siente un gran peso, siente un gran problema, siente un gran conflicto, porque esto es lo real de la existencia. Hermanos, ¿cuántos ya saben que ser cristiano no es caminar en las nubes? Es caminar hacia el reino de Dios, sí, pero no es caminar sin problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Para algunos es que van a perder la casa. Para otros es que no encuentran casa. Para otros es que no hay con qué pagar la casa. Pero aflicciones hay en el mundo. Para otros es que muy chiquita la casa. Para algunas hermanas que muy grande y no alcanzan a limpiarla. Total que las casas son un gran problema. Para otros el asunto puede ser la enfermedad, que le duele aquí, que le duele allá, que tiene esto, que tiene lo otro, y anda siendo recogida de enfermedades. De eso es lo que creo que tengo yo, dicen algunos, ¿verdad? Tienen una gran fe para las cosas nuevas que oyen. Eso es lo que yo tengo. Y hasta contentos se ponen. Eso es, dice, como quien dice, lo que andaba buscando, ¿verdad? Entonces hay que saber que en el mundo tendremos aflicciones, pero con la palabra de Dios podemos ser creyentes firmes. Pero nuestra fe tiene que estar fundada en la palabra, no en una comprensión superficial que nos lleve a ser guiados por los sentimientos. Saúl representa al segundo nivel de escuchar y emocionarse. Pero es vivir por las emociones, vivir por los sentimientos. ¿Qué consejo le puede dar usted a las personas que están viviendo por sus emociones? ¿Qué consejo le puedo yo dar a usted si usted se descubre a usted mismo que usted es un creyente que se mueve por las emociones? Que cuando todo está bien usted está aquí firme, pero que cuando hay problemas usted tiende a apartarse y allá al rato aparece después de varios meses, cuando las cosas ya más o menos están bien. ¿Qué consejo le puedo dar yo a usted? De una manera bien directa, le puedo decir, aprenda a vivir basado en lo que dice Dios en su palabra y no basado en sus emociones. De una manera directa y clara le puedo decir en base a la palabra, viva por fe y no por vista. Porque lo que usted ve lo va a desanimar. Siempre fue así. Grandes ejércitos, gigantes, murallas, ríos, mares. Pero no es cierto que Dios les dio la victoria a su pueblo en cada una de esas circunstancias. Porque Él es el Todopoderoso. Y Él es el que obra a favor de su pueblo. Así que para Dios no hay problema, no hubo problema con las murallas de Jericó. Para Dios no hubo problema con atravesar el Jordán en seco. Para Dios no hubo problema con Goliat, ni con el león, ni con el oso. Es que mire, para Dios no hay problemas. El problema está en nuestra mente cuando pensamos y actuamos de una manera limitada. Pero cuando renovamos la mente con la palabra, y la palabra de Dios dice, para el que cree, todo le es posible. Usted comienza a levantarse a otro nivel. Así que si usted es de las personas que sabe que se mueve en base a las emociones, usted está aquí en la iglesia sirviendo, saludando a medio mundo, bien amable, bien cariñoso, bien servicial, cuando todo está bien, pero de repente cuando se le pincha el globo, ni lo miramos aquí, usted tiene que tomar la decisión. No voy a depender de lo que veo, voy a depender de la palabra de Dios. No voy a basarme en mis emociones, en mis sentimientos. Los sentimientos cambian, hermano. Yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado que anda lleno de gozo un día, pero otro día anda ahí como que si es el oso, aquel que el apaoso, con la escopeta, y nadie le puede hablar, hermano, porque anda que ni usted solo se aguanta. Estoy hablando con gente terrestre. ¿Ah? Los sentimientos cambian, hermano. No viva por los sentimientos, viva por la palabra de Dios. Sepa que la gente que está a la par suya cambia también, y déjenle su chance de que actúen como la ama oso y como el apa oso. Cada quien tiene su rato, déjenlo en paz.
Así que la generación Saúl son los creyentes que tienen una comprensión superficial de la palabra y viven más por sus emociones. Toman decisiones por las emociones. Por eso Saúl quería matar a David, porque sentía celos de él. Se sentía inseguro en el reino. Si era Dios el que lo había puesto, Saúl no lo iba a remover. Era Dios el que lo había puesto, porque él tenía que tener temor de David. Tenía que tener temor de Dios. Pero cuando lo traicionaron con aquello de que no le contaron que a David le habían prestado ayuda, hasta fue a matar a los sacerdotes, porque se movió por sus sentimientos. Si una cosa importante podemos aprender de este segundo grupo de la tierra que está representada con la tierra con pedregales es: hermano, hermana, no tome decisiones por sus emociones. Si algo quisiera enfatizarle muy importante en este punto sería ese: no tome decisiones por sus emociones. Tome decisiones en base a la palabra de Dios, y eso va a ser firme. No importa usted cómo se sienta, la palabra de Dios no cambia, pero sus emociones sí van a cambiar. El nivel 3 de escuchar, el tercer tipo de tierra, es el de la tierra entre espinos. La explicación que el Señor Jesucristo dio en Mateo 13:22 es la siguiente: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea que en este nivel 3, la gente oye, la gente comprende el evangelio, sí entiende que hay perdón de pecados, sí entiende que hay salvación, sí entiende que hay un llamado de parte de Dios y que la voluntad de Dios es bendecirnos, y que Dios escucha nuestra oración, Dios puede respondernos, y la gente llega a establecerse. Ya no vive por emociones, vive por la palabra, conoce la palabra, tiene convicciones como creyente. Y recuerde que uno de los puntos aquí es aplicar un análisis personal. ¿Es usted de los que se mueven por emociones, el tipo de tierra anterior? ¿O es usted de los que se distrae por el materialismo del mundo en que vivimos, que es el tercer nivel, el tercer tipo de tierra y el tercer nivel de escucha? Es escuchar la palabra sin comprender el valor de la palabra, sin comprender el valor de las cosas eternas. Es creer en el evangelio, pero no creer de una manera completamente correcta. Preste atención. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Recibe la palabra, cree la palabra, entiende los beneficios de la palabra, pero no entiende la preeminencia de la palabra hasta el punto que cuando tiene que escoger entre lo espiritual y lo material, escoge lo material. Vive afanado por el mundo, vive afanado por sus tesoros aquí, vive afanado por sus riquezas aquí, y eso no es malo. Lo malo es estar enfocado en eso como prioridad y en muchas ocasiones como la única meta en la existencia. Porque el Señor Jesús lo que dijo es que hay que buscar primero el reino. Él no dijo busquen solo el reino, solo en ayuno, solo en oración, solo metido en la palabra, solo evangelizando. No, Jesús no habló de busquen solo el reino. Él dijo busquen primero el reino. Hay responsabilidades naturales, hay compromisos materiales, hay metas, hay un desarrollo personal, hay un desarrollo social, hay un desarrollo en lo económico, en lo material, en lo intelectual. Es absurda la posición de muchos evangélicos que piensan que los hijos no tienen que estudiar porque no es necesario. Es ridículo. Pero el asunto es poner las prioridades en orden. Y el reino tiene que ser primero.
Su comunión con Dios tiene que ser primero. ¿De qué le sirve a usted tener tesoros aquí si cuando se muera ni sabe quién se los va a comer y no tiene tesoros en el reino? Es absurdo. Pero muchísima gente vive así, acumulando dinero y no saben quién es el que va a venir, como dice Salomón en Eclesiastés. No saben para quién están trabajando. Pero cuando usted hace tesoros en el reino, Jesús habló acerca de que usted va a ser recibido en las moradas eternas, que va a haber recompensa para usted. Entonces, el tercer tipo de tierra, que es la tierra junto a espinos, representa a los creyentes, no que viven por emociones y que se desaniman cuando vienen los problemas, sino a los creyentes que han permanecido, han avanzado, han dado fruto, pero no han llegado al punto de entender lo que Moisés entendió. Valía la pena dejar a un lado toda la gloria de Egipto y sufrir temporalmente, porque hay algo mucho mejor en la eternidad. Y como no han entendido eso que Moisés entendió, entonces este tipo de creyente vive en el afán. Un montón de creyentes hasta enfermos por el trabajo, por las presiones. Yo he tenido que aconsejar a un par de personas por ahí cercanas, incluso ni miembros de la iglesia, y de decirle, es que mire, usted está queriendo abarcar tanto. Y aunque no dice eso proverbio, ¿verdad? El que mucho abarca, poco aprieta. Es una verdad. Y la gente a veces está como un hermano que tenía su negocio y tenía un montón de empleados y me decía, mire pastor, yo a veces vivo con una gran presión porque tengo que pagarle todo este montón de gente en este negocio que tengo. Y yo le decía, ¿y por qué no reduce la cantidad de personal y reduce la cantidad de mercancía que está moviendo? Porque al final su preocupación es estarle pagando todo este montón de gente. Y para usted y para su esposa le alcanza con esto y aquello. Hasta ya después de varios años fue que el hermano hizo caso y encontró un poco de paz. Pero lo cierto es que la Biblia dice que más vale un puño lleno con descanso que dos puños llenos y ya con ataque al corazón y ya con el cerebro así bien casi paralizado, ¿verdad? Con la presión alta y todo disparado, un ojo así más agachado que el otro y una canilla que se le mueve por aquí. Perdóneme la exageración, pero quiero que se le quede claro que hay creyentes que están afanados, quitándose la vida por hacer riqueza, y esas riquezas al final ni las van a disfrutar. Entonces el Señor Jesús habla acerca de esta clase de personas. Dice que los afanes, y oiga esto, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. O sea que este tipo de creyente no comprende el verdadero valor de lo eterno. Las riquezas terrenales lo atraen todavía. Su mente natural lo hace enfocarse en la tierra. Los negocios lo estorban en la comunión con Dios. ¿Y de qué se trata esta meditación? Que usted analice, ¿soy yo de los que el pastor está hablando? ¿Por mí es que el pastor está predicando esto? ¿Por mí es que el pastor esperaba que yo viniera ahora? Piense, analícelo de una manera personal. Si usted es de los que se mueven por las emociones y se retroceden cuando las cosas van mal, si usted es de los que todavía no ha puesto a Jesús como el Señor y la prioridad en su vida, si usted es de los que no ha entendido que el reino tiene que ser primero y Él ha prometido que todas las demás cosas van a ser dadas como añadidura, usted tiene que evaluarse. Yo no lo voy a juzgar. Yo lo que voy a hacer es exponer la palabra y tratar de darle un consejo aplicable a la circunstancia. Si este es usted, si usted es de las personas que se examinan y reconocen que a usted lo terrenal lo tiene amarrado, los negocios le quitan el tiempo hasta de orar y de leer la palabra, porque cuando usted termina su día, usted termina cansado y se acuesta haciendo cuentas, no se acuesta pensando en proverbios ni en los salmos. Se acuesta pensando en los pedidos, se acuesta pensando en los clientes, se acuesta pensando en los proyectos, en los planos, se acuesta pensando en las deudas, en las cuentas. Y entonces no se cumplen usted, en paz me acostaré
y asimismo dormiré. Tampoco se puede aplicar a usted que él va a guardar en completa paz su vida porque su pensamiento no está perseverando en él. Entonces, en el tercer nivel, el nivel de oír sin comprender el valor eterno de la palabra, de creer pero no creer correctamente, sucede que las personas gradualmente, porque descuidan su comunión con Dios por causa de los negocios, se apartan de Dios, porque nadie puede servir a dos señores. Y eso lo dijo Jesús. Yo trato, hermano, de que todo lo que yo le diga esté sustentado en la palabra. Y fue el Señor Jesús el que dijo: usted no puede servir a dos señores. Usted no puede servir al Señor y a las riquezas. Porque al final o va a tener que hacer a un lado sus riquezas para servir al Señor, o va a terminar haciendo a un lado al Señor completamente para seguir a las riquezas. Y eso le ha pasado a muchos creyentes. Creyentes que por el afán, porque el negocio está bueno, es que no puedo dejar de vender ni el domingo, es que los clientes me buscan, abandonan al Señor, que es el que murió por ellos. Porque no valoran correctamente la palabra, no valoran de una manera correcta lo eterno. En Lucas capítulo 8, verso 14, la forma en que se describe esta porción de la palabra es: la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen. Mire esta frase: pero yéndose, o sea, oyen la palabra, pero después se van. Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Si lo que le hace falta a usted es salir corriendo de aquí, abrir el negocio, hermano. El colmo ya. Que ni en la iglesia esté tranquilo, pues. Porque miren la frase: yéndose. Estos son los que oyen. Aquí está oyendo la palabra. Me tiró duro el pastor. No, yo no le estoy tirando duro, lo estoy haciendo reflexionar para su propio beneficio. Pero yéndose, cuando la gente se va, se vuelve a enfocar. Cuentas, facturas, negocios y todas las cosas. Y entonces, ¿qué resulta? Son ahogados por los afanes, son ahogados por las riquezas, son ahogados por los placeres de la vida. O sea que al final, hermano, el ser humano deja de seguir a Cristo porque tiene problemas, o deja de seguir a Cristo porque tiene deleites. Y entonces resulta que el que quiera seguir al Señor lo va a seguir independientemente de. Enfermo puede estar y morir, pero va a morir confiado en el Señor. Sano puede estar y nunca ha sabido lo que es de una cirugía ni nada, pero ha decidido servir al Señor. En pobreza, en necesidad, con dificultad, pero sabe que tiene una mansión reservada para él en el cielo. En una gran casa, con riqueza, sirviendo, compartiendo y siendo fiel a Dios. Porque al final el que sigue al Señor es el que quiere, el que determina hacerlo, el que ha creído la palabra y la valora de la manera correcta. Si usted se descubre a usted mismo que usted como que anda por ahí, como que posiblemente, tal vez, quién sabe, a lo mejor, quizás es tierra entre espinos, este es el consejo que le voy a dar. Y es el consejo que usted puede darle a los que usted sepa que puedan estar en esta condición. Mi consejo para ustedes: ponga su mirada en las cosas eternas, porque las que se ven son temporales. Bonito el carro cuando está nuevo, pero un solo sopapo y es un montón de latas retorcidas. Bonitas las cosas materiales cuando están nuevas, pero se ha fijado que se envejecen y se arruinan. El gran gozo de tener las cosas nuevas, ¿verdad? Zapatos que no haya ni cómo caminar cuando anda con los zapatos nuevos para que se los vean. Y después se les trabe el tacón, se le revientan las correas. A reclamar, ¿verdad? Porque no le sirvieron. Consejo: ponga su mirada en las cosas eternas. El consejo es: tenga cuidado con la trampa del materialismo. Hay creyentes, hermano, que le han pedido a Dios un carro y cuando tienen carro ya no van a la iglesia. Lo digo por los que están aquí presentes y por los que no están presentes también. Hay creyentes que le han pedido a Dios un negocio y cuando Dios les dio el negocio, hoy ya no vienen a la iglesia porque están ocupados en el negocio.
Hay creyentes que estaban en necesidad, en dificultades, en escasez. Dios los hizo ensanchar, Dios los bendijo y al final se olvidaron de aquel que les daba la bendición por quedarse disfrutando de la bendición. Entonces, ¿cuál es el consejo para su vida? Tenga cuidado con la trampa del materialismo. El consejo es, el reino debe de ser primero. El consejo que yo puedo dar en la palabra es, sepa que Dios le dará las cosas en abundancia si usted busca el reino primero. Este tercer nivel de oír sin comprender el valor de la palabra está conectado con la generación Jesse. Jesse representa a los creyentes que aunque están en el ministerio y tienen la posibilidad de grandes cosas espirituales, recuerde quién era Jesse, el siervo de Eliseo. ¿Y quién era Eliseo? El siervo de Elías. Entonces Eliseo sustituyó, reemplazó a Elías. ¿A quién le correspondía continuar con la unción? A Jesse. ¿Pero qué pasó con Jesse? Jesse representa a la tierra con espinos, a los creyentes que conocen del reino, han oído la palabra, han perseverado, han dado frutos, sí, permanecen, han crecido, sí, pero no han llegado al punto de entender que vale la pena considerar todo como basura cuando se trata de escoger entre el reino de Dios y lo terrenal. Entonces Jesse codicia lo material. Y cuando Naamán ha venido a ofrecer plata, oro, vestidura, y el siervo de Dios lo ha rechazado, a Jesse se le ocurre ir a seguir a Naamán. ¿Por qué? Porque Jesse no está valorando su posición como el próximo en la línea de los profetas. Miren lo que se perdió Jesse, hermano. Es como lo que se perdió Esaú, por no valorar correctamente las cosas. Muchos creyentes se pierden la bendición de Dios, se pierden de la unción, se pierden de la salud, se pierden de la bendición en la obra de sus manos por no valorar la comunión con Dios, por no valorar la palabra. Y entonces a muchos creyentes les sucede que cuando yo les pregunto, hermano, ¿y qué tal, cómo está? Por aquí, hermano, haciendo la cacha, pero tienen años de estar haciendo la cacha y nunca la terminan. Yo no sé cuántos entienden ese dicho de haciendo la cacha. Pero habla de un esfuerzo humano. La otra famosa frase, ¿verdad? Aquí en la lucha, hermano. Aquí en la lucha. Entonces hay un afán, hay un esfuerzo, hay una dedicación en lo material, en lugar de buscar la bendición de Dios. Yo he aprendido que eso es mejor, hermano. Porque yo entendí hace tiempo, las riquezas y la gloria proceden de ti y sobre todo dominas. Yo he aprendido que las riquezas y la gloria proceden de Dios, hermano. Y es mejor darle gloria a Dios con libertad. Dígale, gracias, Padre. Bendito tu nombre. Eres digno, Señor. Así que la generación de los Jesse viven en el ministerio, están conectados con el reino, conocen la palabra, conocen el respaldo de Dios, pero todavía viven valorando lo terrenal más que lo espiritual. Sí hay que cuidar las cosas, sí hay que trabajar, sí hay que pagar lo que debemos, sí hay que ser responsables, sí hay que educar hijos, sí hay que dejar herencia para los nietos. Que alguien diga amén. Yo pensaba que por aquí tenía que decir alguien fuerte. Sí hay que dejar herencia para los nietos. ¿Y cómo va a dejar herencia usted si no tiene ni en qué caer muerto? Y la Biblia dice que el justo dejará herederos aún a los hijos de sus hijos. Entonces es bíblico, hermano, es correcto. Dios no nos está negando las cosas. De hecho, el apóstol Pablo nos revela que Dios es poderoso para hacernos abundar en todas las cosas, a fin de que teniendo siempre en todo lo suficiente, participemos de toda buena obra. Mire qué bueno, hermano, yo me alegro, me gozo de que yo no sirvo a Dios con un evangelio de pobreza, porque imagínate qué terrible fuera, voto de castidad, tremendo, hermano, voto de pobreza, voto de todo. Está terrible el asunto, ¿verdad? ¿Alguien me entendió? Es que no lo veo muy contento que se diga.
Pero vemos a un Dios que habla de abundancia, de saciarnos con el bien, de saciarnos con lo mejor. Un Dios que es poderoso para multiplicar nuestra sementera. Entonces lo que vemos en la palabra es bendición, bendición, bendición. Si nuestro pecado y nuestra desobediencia es lo que lo estorba. Mire, yo alabo a Dios, hermano, que en su gracia y en su misericordia, creo que hace 20 años fue que pagué la casa. Más o menos. ¿Se imagina usted tan cipote yo? Y que hace 20 años haya pagado mi casa. Es Dios, hermano. Porque no fue usted, no vaya a creer que con su pisto fue. Usted ni me conocía a mí. No va a andar creyendo que yo ando gastándome su pisto. No, hermano. Hace 20 años, si estoy cipote ahorita y me queda 20, quedo bien cipote. Y pagué mi casa así, mire. Solo Dios, hermano. Porque Dios es fiel, hermano. Porque Dios es bueno, hermano. Y porque para siempre es su misericordia. Cuando uno llega a entender y a valorar las cosas espirituales más que las naturales, sucede algo indefectiblemente. Las cosas naturales le van a llegar. Pero cuando usted se afana por lo natural, puede suceder una de dos. Las puede conseguir. Y al final termina con tristeza porque pleito dejó para los herederos. O dos, se acabó en el intento y no las consigue. Pero en el reino, Dios se encarga de ser Jehová Jireh, de ser nuestro proveedor, de ser nuestro pastor, de ser nuestro ayudador, de ser nuestro sanador. Así que la generación de Jesse son aquellos creyentes que caen en la trampa del materialismo, ocupados en sus negocios. Yo no los veo aquí en la iglesia constante, fielmente, a la hora, adecuadamente, con una gran devoción. No, tienen otras cosas que hacer. Y sepa que su devoción no es conmigo. Yo no sé, porque hay un fenómeno, ¿verdad? De que cuando yo me voy, algunos no vienen, y cuando yo estoy aquí tampoco vienen. Y entonces yo digo, no es conmigo la cosa. Yo eso no lo entiendo. Si al final yo no lo voy a salvar, hermano, ni lo voy a aconsejar, ni lo voy a sanar como Dios puede hacerlo. Su comunión es con Él. Pero sin embargo hay algunos hermanos, es que pastor, cuando usted no está, la iglesia no es lo mismo. Ay, va a creer la cuerda que me quieren dar. Para que no me vaya a disfrutar, es que quieren detenerme. Nivel 4. Jesús habló de la buena tierra. Al fin llegamos donde usted, ¿verdad? Digan amén, pues aunque sean fe, hermano. O ya se quedaron en la tierra de espinos y en la tierra de pedregales. La buena tierra. 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Después de que ha entendido la palabra en su mente, la palabra llega al corazón, se produce fe en el corazón y la fe se manifiesta en obras, cambio de vida. La fe se manifiesta en cuidar la relación con Dios, en ver la bendición de Dios como resultado de esa fe, de esa comunión. Se puede dar fruto por causa de permanecer en la palabra. En Lucas capítulo 8, verso 15, la forma en que Lucas lo registró fue la siguiente. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Oiga, ¿cuál es la buena tierra? Los que con un corazón limpio, con un corazón sincero, Señor, yo amo tu palabra. ¿Cuántos pueden decirle eso al Señor? Porque Él sabe si es verdad. Si usted ama la palabra de Dios, Dios lo sabe. Si usted menosprecia su palabra, Dios lo sabe. Yo le he dicho a usted, yo me enamoré de la palabra desde que la conocí. Cuando yo era un adolescente, mis primeros años de la juventud, lo que yo hacía era coleccionar proverbios, dichos, cosas que a mí me parecía que revelaban un poco de sabiduría. Pero cuando encontré que en la Biblia había un libro de proverbios, ya no estuve recogiendo nada, hermano. Cuando encontré, hermano, que hay largura de días
y riqueza por caminar en el temor de Dios. ¿Qué más proverbios iba a andar yo buscando por otros lados, hermano? Cuando encontré que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, que iba a andar yo preocupándome por encontrar la filosofía de otros hombres, cuando podía encontrar la sabiduría del Dios de los cielos. Entonces yo me enamoré de la palabra. Cuando encontré las promesas y me di cuenta que las promesas eran verdad y comencé a caminar en ellas y a experimentarlas. Cuando comienzo a experimentar el respaldo de Dios, el favor de Dios, la protección de Dios, y me doy cuenta que la Biblia no es un libro viejo que está fuera de moda, que no se aplica al tiempo presente, sino que al contrario está actualizado y nunca va a pasar de moda. Yo me afirmé, hermano, y tomé la decisión de seguir viviendo por la palabra. Entonces la clave aquí es el corazón bueno, es el corazón sincero. Usted no está por obligación oyendo la palabra, sino porque quiere oír la palabra. Usted tiene hambre de la palabra y Dios sacia a los hambrientos. Dice Lucas 8, el que con corazón bueno y recto retiene la palabra. No retiene la emoción, no, retiene la palabra. Permanece en la palabra. Dios ha dicho. La enfermedad no desaparece, no hay cambios en las circunstancias, pero Dios ha dicho. Y usted se agarra de la palabra. Siempre te sustentaré. Yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Usted sigue confiando en Dios. Usted se apoya en la palabra. Usted no se mueve por las cosas malas que mira, ni es atraído por las cosas buenas que le ofrecen, ni es movido por lo que usted siente. Usted camina por la palabra. Y la palabra lo afirma. Y usted sigue esperando en Dios pacientemente hasta que mira que la gloria de Dios se manifiesta en su vida. Y si es necesario orar una vez y nada pasa, y volver a orar y nada pasa, y seguir orando, usted sigue apoyado en la palabra. Igual que el profeta Elías, que mandó al criado a ver si había una nube. Y le dijo el criado, no, le dijo, no hay nada. Se fue a orar otra vez. No hay nada, le dijo. Se fue a orar otra vez. Una nubecita así, le dijo, como la palma. ¿Se imagina usted? ¿Cuándo usted dice que va a llover aquí, que ni viene a la iglesia? Cuando mira así ya oscurito, grisito, es una gran nube grande, pero con una así chiquita. No hay mucha fe de que va a llover, hermano. Y el criado le dice al profeta, mírales, hay una nube, pero así les, del tamaño de la palma. Corre, le dijo aquel. Corre, que nos va a caer un aguacero, que ya vas a ver. Si es necesario, usted sigue orando, pero usted sigue creyendo, usted sigue esperando, usted sigue confiando y al final verá que no hay justo desamparado. Al final usted verá que usted no va a terminar avergonzado, porque el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no se queda sin cumplimiento. ¿Cuál es el consejo que yo le puedo dar si usted descubre, verdad, que usted es buena tierra? Siga cuidando su corazón. Siga siendo sincero en esa devoción a Dios. Retenga la palabra, no se mueva por lo que siente, no se mueva por lo mal que están las cosas, por los problemas y las necesidades, ni se mueva por los placeres, la bonanza y las riquezas. Viva por la palabra. Amén. Es bien claro. Y este nivel, el nivel 4, el de la buena tierra, es el de oír, entender y comprometerse. El primero era oír sin entender. El segundo era oír y emocionarse. El tercero era oír sin comprender el valor. Y el cuarto es oír, entender y comprometerse. Y este cuarto nivel, para mí, en mi exposición de ideas, representa a la generación David. Gente que se para en la palabra y aunque hayan dificultades siguen apoyados en la palabra, y aunque lleguen al palacio y son reyes siguen apoyados en la palabra, y si fallan se apoyan en la palabra, y si hay enemigos se apoyan en la palabra, si todo está bien sigue obedeciendo la palabra. David, el hombre del cual se dice el hombre conforme al corazón de Dios, sí, cometió errores como todos, ¿quién no? Pero David representa el cuarto nivel
de los que oyen la palabra, la creen, la reciben y se comprometen. Esta mañana usted tiene la posibilidad de examinar su vida para poder considerar en cuál nivel usted se encuentra. Definitivamente no vamos con el nivel 1, porque usted no estaría aquí si usted fuera como la tierra de junto al camino, porque esos se han quedado afuera porque no entendieron la palabra. Pero todavía hay una tarea de parte nuestra de poder retarles a que escudriñen la palabra en oración. ¿Cuántos lo van a hacer? Usted conoce familiares, vecinos, compañeros de trabajo que no les ha amanecido, no se les ha revelado el evangelio. Mándenlos a leer los evangelios, porque ahí se encuentra Jesús, su ministerio, su muerte, su autoridad, su unción, su ascensión, su posición glorificada. Mándenlos a leer los evangelios. Y si es necesario que usted les compre una Biblia, cómpreles una Biblia. Y dígale, lea los evangelios, pero antes de leerlo, pídale a Dios que le dé entendimiento. Ese es el consejo para ese grupo de personas. Para el grupo de personas que son tierra con pedregales, el consejo es que no se basen en las emociones, en lo que sienten, que no se basen, que no se muevan por lo que miran, por lo difícil que está la situación, por los enemigos que se levantan, por las dificultades. No, que se apoyen en la palabra, que permanezcan en la palabra independientemente de lo que sienten o lo que miran. Para el tercer nivel, el de la tierra con espinos, el consejo es: no se desenfoque. Jamás lo terrenal o lo natural se va a poder comparar en valor con lo espiritual. Incluso hay cosas más pequeñas que es fácil entenderlas en lo natural sin llegar a esa gran comparación. Creo que el libro de Eclesiastés dice que es mejor la fama que el buen perfume. Usted puede usar perfume caro y tener mala fama. No, hombre, con ese no hagas negocio. Y aunque huela de lo mejor, pero tiene mala fama. Y es mejor el hermano que anda echando a cada rato, porque la loción no le pega, ¿verdad? Porque es de las de A5, nuestra versión de Polo. Pero tiene buena fama y lo respetan y lo honran y lo reconocen, aunque nunca ha usado una original, pero tiene buena fama. Entonces hay cosas que aún en lo natural se pueden valorar, ya no digamos en lo espiritual, hermano. Valorar la palabra de Dios, menospreciar la palabra de un hombre. Valorar las riquezas eternas, las riquezas del reino, menospreciar las riquezas terrenales. No hay nada en este mundo que valga la pena como para poder perderlo y cambiarlo por lo del reino. Eso fue lo que Moisés entendió. Eso fue lo que Pablo entendió. Pero no fue lo que Alejandro entendió, uno de los servidores y ayudantes de Pablo. Pablo habla de los que lo abandonaron. Y hubo uno, no recuerdo si fue Alejandro, que dice: me abandonó amando este mundo. Así que al final el asunto es el valor que la palabra tiene. Determina nuestra vida, determina nuestro fruto, nuestra estabilidad, nuestro alcance, nuestra influencia, nuestra eternidad. Póngase de pie. Concluimos esta mañana. Hay una generación de David, hombres y mujeres, que oyen la palabra, la entienden y se comprometen. Hay una generación de Jesse, gente que oye la palabra, permanece, la valora, pero no llega a comprender correctamente el valor que la palabra tiene. Hay una generación de Saúl, oyen la palabra, caminan por un tiempo, pero dependen de sus emociones, dependen de lo que miran. Los problemas los mueven, las circunstancias los detienen. No se atreven a matar gigantes, no se atreven a derribar muros, no se atreven a atravesar ríos, porque piensan que no se puede, porque sienten que no se puede. Y hay una generación de Saúl, por más que se les hable la palabra, no entienden.
Mi reto para usted esta mañana es que usted sea parte de la gente que, como David, oyen, entienden, obedecen y se comprometen a vivir por la palabra de Dios. No tema a lo que la gente le tiene temor, ni valore las cosas en la manera que en el mundo se valoran, hermano. Y usted va a ver el respaldo de Dios. Donde mi palabra sea su alimento, allí